Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de pequeñas aventuras y grandes descubrimientos. Hoy vamos a profundizar aún más en un enigma que ha persistido a lo largo del tiempo, una pregunta que se susurra en los cafés de Belgrado, se refleja en las aguas del Sava y el Danubio, y resuena en los corazones de sus habitantes. ¿Quién es la misteriosa mujer de Belgrado? Preparen sus sentidos, porque esta expedición en la historia y el folclore estará llena de recovecos inesperados, interpretaciones sorprendentes y una atmósfera de enigma que los atrapará hasta el último segundo. Antes de adentrarnos en los entresijos de este secreto, un recordatorio amistoso: si aún no forman parte de esta comunidad, les invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán un refugio para la curiosidad, un espacio dedicado a explorar los confines del conocimiento, desde análisis exhaustivos de misterios históricos hasta exploraciones detalladas de leyendas urbanas, pasando por la desmitificación de mitos culturales y mucho más. No se pierdan la oportunidad de expandir sus horizontes y unirse a esta aventura constante. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo y, por supuesto, bienvenidos a bordo. Ahora, sin más preámbulos, sumerjámonos de lleno en nuestro tema central. Belgrado, la electrizante capital de Serbia, es una ciudad que palpita con la energía de la historia, que irradia la calidez de su cultura y que, como descubriremos hoy, esconde en sus entrañas un sinfín de secretos. Entre el tapiz de narrativas que se entretejen en esta ciudad, una historia en particular destaca por su aura persistente de misterio, por su capacidad de despertar la imaginación y por la fascinación que ejerce sobre quienes la escuchan: la historia de una mujer, una figura escurridiza que ha cautivado la imaginación de generaciones de belgradenses. Es crucial desde el principio establecer una distinción importante: el término «la misteriosa mujer de Belgrado» no hace referencia a una única persona concreta, documentada y verificable. Más bien funciona como un paraguas que engloba una miríada de leyendas urbanas, relatos populares transmitidos de boca en boca, y especulaciones audaces sobre mujeres que, por diversas razones, han dejado una impronta imborrable en la memoria colectiva de la ciudad. No estamos hablando necesariamente de fantasmas literales que deambulan por las calles, podríamos referirnos a figuras históricas cuyas vidas están envueltas en un halo de enigma, a mujeres reales cuyas vidas, marcadas por la singularidad o las circunstancias trágicas, se han metamorfoseado en leyendas que trascienden el tiempo. Una de las interpretaciones más extendidas de esta leyenda se centra en la idea de un espíritu errante, un alma en pena que no encuentra descanso. En muchas culturas, y Belgrado no es una excepción, las ciudades antiguas, impregnadas de historia y marcadas por el paso del tiempo, suelen estar asociadas con historias de fantasmas, apariciones y presencias sobrenaturales. En el caso específico de Belgrado, se dice que el espíritu de una mujer vaga sin rumbo fijo por las calles empedradas, buscando desesperadamente algo o alguien que ha perdido. Los detalles de estas historias varían considerablemente. Algunas la describen como una joven enamorada que sufrió una desilusión trágica, otras como una víctima inocente de la guerra que busca venganza, y otras incluso como una guardiana ancestral de la ciudad, protectora de sus secretos y tradiciones. Sin embargo, lo que une a todas estas versiones es la omnipresente sensación de pérdida, de dolor inconmensurable y de un lazo irrompible con la ciudad de Belgrado. Imaginen por un momento una noche fría y brumosa en el Kalemegdan, la imponente fortaleza histórica de Belgrado que domina la confluencia de los ríos Sava y Danubio. La luz plateada de la luna llena ilumina tenuemente las antiguas murallas, creando sombras danzantes que distorsionan la realidad. En medio de este escenario espectral, una figura femenina, envuelta en ropas de época que evocan un pasado lejano, se desliza silenciosamente entre las centenarias piedras. Sus ojos profundos y llenos de una tristeza que parece insondable, parecen buscar algo en la distancia, algo que se ha perdido para siempre. ¿Es acaso el fantasma de un amor perdido hace siglos, una historia de pasión y desgarro que se repite eternamente? ¿O tal vez el espíritu de una madre que busca a su hijo, arrebatado por la brutalidad de la guerra? La imaginación se dispara ante este tipo de relatos, llenando los vacíos con posibilidades infinitas. Otro aspecto crucial a considerar son las figuras históricas femeninas que, debido a sus vidas poco convencionales, a sus acciones enigmáticas o a la falta de información sobre sus verdaderas motivaciones, han contribuido significativamente a la leyenda de la misteriosa mujer de Belgrado. Pensemos en aquellas mujeres que desempeñaron un papel crucial en la política, el arte o la sociedad de Belgrado, pero cuyas historias completas nunca han sido reveladas por completo, permaneciendo ocultas entre las líneas de los registros históricos.
Quizás una espía audaz que trabajaba en las sombras, moviendo los hilos del poder sin ser vista, una artista incomprendida que desafió las convenciones sociales de su tiempo, pagando un alto precio por su rebeldía, o una benefactora anónima que ayudó a la ciudad en tiempos de crisis, desapareciendo sin dejar rastro después de su acto de generosidad. Estas mujeres, a menudo relegadas a un segundo plano en los relatos históricos oficiales, despiertan nuestra curiosidad innata y alimentan nuestra sed de conocimiento. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Qué secretos inconfesables guardaban en lo más profundo de sus corazones? La falta de información concreta, la ausencia de detalles precisos, alimenta la especulación y permite que la leyenda crezca, expandiéndose como una mancha de tinta en un papel, absorbiendo nuevas interpretaciones y matices. También es fundamental considerar cómo el rico folclore local moldea y transforma estas historias. En la cultura serbia, al igual que en muchas otras culturas balcánicas, existe una arraigada tradición de narración oral, una costumbre ancestral de transmitir historias de generación en generación. Relatos de seres sobrenaturales, hadas caprichosas y brujas poderosas forman parte integral del imaginario colectivo, influyendo en la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. La misteriosa mujer de Belgrado podría ser vista como una manifestación moderna de estas antiguas creencias, una figura arquetípica que combina elementos de la tradición folclórica con la realidad urbana contemporánea, creando un puente entre el pasado y el presente. Además, el propio Belgrado, con su historia turbulenta y su atmósfera melancólica, parece un terreno fértil para la creación de leyendas. La ciudad ha sido escenario de innumerables guerras, invasiones brutales y cambios políticos radicales. Ha sido testigo de tragedias inimaginables y triunfos inspiradores, de amores apasionados y odios viscerales. Esta acumulación de experiencias históricas, este peso del pasado que se siente en cada rincón, crea un telón de fondo perfecto para las historias de fantasmas, apariciones inexplicables y misterios sin resolver. Pero ¿por qué nos sentimos tan irresistiblemente atraídos por estas historias? ¿Qué es lo que nos fascina tanto de la misteriosa mujer de Belgrado? Creo que en parte se debe a nuestra necesidad innata de encontrar significado y orden en el mundo caótico que nos rodea. Ante la complejidad y la incertidumbre de la vida, las leyendas nos ofrecen una forma de explorar nuestros miedos más profundos, nuestras esperanzas más fervientes y nuestros deseos más secretos. Además, las historias de misterio nos permiten ejercitar nuestra imaginación sin límites y conectar con nuestro lado más intuitivo, aquel que a menudo reprimimos en nuestra vida cotidiana. Nos invitan a llenar los vacíos con nuestra propia creatividad, a construir nuestras propias interpretaciones y a dar sentido a lo inexplicable. En el caso particular de la misteriosa mujer de Belgrado, cada persona puede tener su propia versión de la historia, su propia imagen de quién es y que busca esta figura enigmática, convirtiéndose en co-creadores de la leyenda. Por otro lado, la búsqueda de la identidad de esta mujer misteriosa también puede ser vista como una metáfora de la búsqueda de la propia identidad de la ciudad. Belgrado, al igual que muchas ciudades con una rica historia, está en un proceso constante de evolución, adaptándose a los nuevos tiempos sin olvidar sus raíces. Busca definir su lugar en el mundo, reconciliar su pasado con su presente y construir un futuro prometedor. La leyenda de la misteriosa mujer podría ser una expresión de esta búsqueda colectiva, un intento de comprender la esencia de la ciudad a través de la figura de una mujer que encarna sus misterios, sus contradicciones y su espíritu indomable. En resumen, la misteriosa mujer de Belgrado no es una sola persona, sino una amalgama fascinante de leyendas urbanas, figuras históricas y mitos populares que reflejan la rica historia, la cultura vibrante y la inagotable imaginación de la ciudad. Es un símbolo de los misterios que se esconden tras la superficie, de las historias que esperan ser contadas y de la necesidad humana de encontrar significado y orden en un mundo que a menudo parece carecer de ambos. Es fascinante cómo una simple frase, unas pocas palabras cuidadosamente elegidas, pueden evocar tantas imágenes y despertar tanta curiosidad en nuestro interior. La próxima vez que tengan la oportunidad de visitar Belgrado, los invito a caminar por sus calles, a sentir su atmósfera única y a dejarse llevar por la imaginación. Tal vez en una esquina oscura, en un callejón empedrado o en un rincón olvidado, vislumbren la silueta de la misteriosa mujer y puedan añadir su propia interpretación a esta leyenda en constante evolución, contribuyendo a su legado. Bueno, hemos llegado al final de este apasionante viaje en busca de la misteriosa mujer de Belgrado.
Hemos explorado diferentes facetas de la leyenda, desde los espíritus errantes que vagan por las calles hasta las figuras históricas enigmáticas que dejaron su huella en la ciudad, y hemos reflexionado sobre el poder de las historias para despertar nuestra imaginación y conectar con nuestro lado más humano. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la fascinante cultura de Belgrado. Me encantaría conocer sus opiniones y reflexiones sobre este tema. ¿Han escuchado alguna otra historia sobre la misteriosa mujer de Belgrado que quieran compartir? ¿Tienen alguna teoría propia sobre quién podría ser esta figura enigmática? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderlos y aprender de sus perspectivas. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir este misterio fascinante y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante, informativo y entretenido para ustedes. Hasta la próxima, y que los misterios de Belgrado los inspiren a explorar el mundo que los rodea con una mente abierta y un corazón curioso. Adiós.